Ya, ahora sí. ¿Lees tú primero? A ver, si quieres, sí. Sí. Nada más que déjame ver dónde grabo porque... A ver. ¿Ya estás grabando tú? Ya, si quieres le pauso. No, está bien como quieras. A ver, nada más. Sí, ya estoy grabando. Ya, ya, sí, ya. Es que todavía. Entonces, share screen. Entonces empiezo yo. Sí. Regulaciones de la psique. Si el poder actúa no solo para dominar u oprimir a los sujetos ya existentes, sino también para formar a los sujetos, ¿en qué consiste esta formación? Está claro que el poder no trae al mundo a las personas en el sentido habitual del término. Foucault asocia el carácter formativo o productivo del poder a los regímenes reguladores y disciplinarios. En Vigilar y Castigar señala que el delito produce una clase de delincuentes, cuyos cuerpos son fabricados en los gestos y el estilo de encarcelamiento. ¿Pero en qué consiste esta producción y esta fabricación? La dimensión formativa del poder no debe entenderse de manera mecanicista o conductista. El poder no siempre produce de acuerdo con un propósito, o mejor dicho, su producción es tal que a menudo desborda o altera los propósitos para los cuales produce. Foucault es notoriamente parco en relación con el tema de la psique, pero en mi opinión, la descripción del sometimiento debe esbozarse siguiendo los movimientos de la vida psíquica, más concretamente siguiendo el peculiar volverse del sujeto contra sí mismo que tiene lugar en los actos de autoacusación, de la conciencia y de la melancolía que operan en conjunción con los procesos de regulación social. Y sin embargo, si rechazamos el dualismo ontológico que postula la separación de lo político y lo psíquico, parece imprescindible plantear el análisis crítico del sometimiento psíquico en términos de los efectos reguladores y productivos del poder. Si las formas del poder regulador se sustentan en parte a través de la formación de los sujetos, y esta formación tiene lugar de acuerdo con los requerimientos del poder, concretamente mediante la incorporación de normas, entonces la teoría de la formación del sujeto debe dar cuenta del proceso de incorporación y la noción de incorporación debe ser analizada para determinar la topografía psíquica que asume. ¿De qué manera el sometimiento del deseo exige e instituye el deseo por el sometimiento? A ver, esta pregunta es muy retórica. ¿De qué manera el sometimiento del deseo exige e instituye el deseo por el sometimiento? Pues sí, yo entiendo aquí que lo que te dice cuando te hacen sentir culpable, ¿no? De ciertas conductas que tú tienes. La sociedad te hace sentir culpable, entonces, de alguna Sí, manera, para poder seguir perteneciendo a ese grupo, lo que sea, o a la familia, entonces, bueno, de alguna manera, pues, ok, exiges esos sometimientos, sigues las supuestas tradiciones para que ese grupo no te vaya a castigar ni avergonzar. Por ejemplo, que lo voy a decir bien claro, pues, ni modo, ¿no? La libertad de expresión. Mi abuela, por ejemplo, ya está para el otro mundo, no sé a dónde se vaya a ir, pero a mí me exigen que yo, por ejemplo, vaya a su funeral, aunque yo no haya creado un lazo o algo así, pero socialmente está mal visto que yo dejara de ir a su funeral porque era la mamá de mi papá o lo que sea, ¿no? Es un ejemplo. sí, sí, o sobre todo creo que se refiere también a que cuando tú quieres algo o de cierta manera pones en marcha tu deseo,
este deseo tiene que estar sometido a la norma, ¿no? Que es lo Pues que... la heteronorma, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de Sí, esas cosas. Sí. sí, o sea, puedo ser de la diversidad sexual, pero bajo ciertos límites, ¿no? Lo que llaman, Ujú. por ejemplo, podría ser otro ejemplo. Sí, sí, ¿Quieres continuar? sí. Aunque hemos señalado que las normas sociales son internalizadas, aún no hemos explicado en qué consiste la incorporación o, de manera más general, la internalización, que significa que una norma sea internalizada y que le ocurre durante el proceso de internalización. La norma está primero fuera y luego ingresa a un espacio psíquico preexistente, entendido como un teatro interior de algún tipo, o la interiorización de la norma contribuye a la producción de la internalidad. Una vez que se ha convertido en psíquica, la norma conlleva no solo su propia interiorización, sino también la de la psique. Sostengo que el proceso de la internalización fabrica la distinción entre la vida interior y exterior, ofreciendo una distinción entre lo psíquico y lo social, que difiere sustancialmente de una descripción de la internalización psíquica de las normas. Por otra parte, si las normas no son internalizadas de manera mecánica o completamente predecible, significa que asumen un carácter distintivo al convertirse en fenómenos psíquicos. En concreto, ¿cómo podemos explicar el deseo por la norma y más ampliamente por el sometimiento en términos de un deseo previo de existencia social que es explotado por el poder regulador? Cuando las categorías sociales garantizan una existencia social reconocible y perdurable, la aceptación de estas categorías aún así operan al servicio del sometimiento. Suele ser preferible a la ausencia total de existencia social. Entonces, ¿cómo es posible que el anhelo del sometimiento, que se basa en un anhelo de la existencia social, que recuerda y explota las dependencias primarias, emerja como instrumento y efecto del poder del sometimiento? Para destacar que los abusos de poder son reales y no una creación o fantasía del sujeto, a menudo se proyecta el poder como algo inequívocamente externo al sujeto, algo que se les impuso contra su voluntad. Pero si la producción misma del sujeto y la formación de su voluntad son consecuencias de una subordinación primaria, entonces es inevitable que el sujeto sea vulnerable a un poder que no ha creado. Esta vulnerabilidad permite definir al sujeto como un tipo de ser explotable. Si nos hemos de oponer a los abusos de poder, lo cual no significa oponerse al poder mismo, antes debemos determinar en qué consiste nuestra vulnerabilidad ante ellos. El hecho de que los sujetos se constituyen una vulnerabilidad primaria no exonera los abusos que padecen, por el contrario, muestra de manera nítida cuán fundamental puede ser su vulnerabilidad. ¿Cómo es posible que el sujeto sea un tipo de ser al que se le puede explotar, el cual en virtud de su propia formación es vulnerable a la subyugación, obligado a buscar el reconocimiento de su propia existencia en categorías, términos y nombres que no ha creado? El sujeto busca los signos de su existencia fuera de sí, en un discurso que es al mismo tiempo dominante e indiferente. Las categorías sociales conllevan simultáneamente subordinación y existencia. En otras palabras, dentro del sometimiento, el precio de la existencia es la subordinación. Precisamente cuando la elección se vuelve imposible, el sujeto persigue la subordinación como promesa de existencia. Esta búsqueda no es una elección, pero tampoco una necesidad. El sometimiento explota el deseo por la existencia, que siempre es conferida desde afuera, impone vulnerabilidad primaria ante el otro como condición para alcanzar el ser. La asunción de condiciones de poder que una no ha creado, pero ante las cuales es vulnerable, de las cuales depende para su existencia, parece apuntar al sometimiento banal como base para la formación del sujeto. Sin embargo, la asunción del poder no es un proceso sencillo, puesto que el poder no se reproduce de manera mecánica al ser asumido. Por el contrario, al ser asumido corre el riesgo de asumir una forma y dirección distintas. Si las condiciones del poder no producen unilateralmente a los sujetos,
¿Cuál es entonces la forma temporal y lógica que adopta la asunción del poder? Es preciso redefinir el ámbito del sometimiento psíquico para clarificar la manera como el poder social produce ciertas modalidades de reflexividad al tiempo que limita las formaciones de socialidad. En otras palabras, en la medida que operan los fenómenos psíquicos, restringiendo y produciendo el deseo, las normas rigen también la formación del sujeto y circunscriben el ámbito del social vivible. El funcionamiento psíquico de la norma ofrece al poder regulador un camino más insidioso que la coerción explícita, cuyo éxito permite su formación tácito dentro de lo social. Y sin embargo, al ser algo psíquico, la norma no se limita a restituir el poder social, sino que se vuelve formativa y vulnerable, de modo altamente específico. Las caracterizaciones sociales que determinan la vulnerabilidad del sujeto ante el lenguaje son ellas mismas vulnerables al cambio psíquico histórico. Esta visión se opone a las teorías que postulan la existencia de una normatividad psíquica o lingüística, con algunas versiones de lo simbólico anterior a lo social o que imponen limitaciones a lo social, del mismo modo que el sujeto se deriva de condiciones de poder que le preceden. El funcionamiento psíquico de la norma se deriva, si bien no de manera mecánica o predecible o de operaciones sociales anteriores. De operaciones sociales anteriores. El sometimiento psíquico constituye una modalidad específica del sometimiento. No se limita a reflejar o representaciones a representar relaciones más amplias de poder social, aunque se haya firmemente ligados a ellas. Freud y Nietzsche ofrecen explicaciones distintas de la formación del sujeto basada en la productividad de la norma. Ambos explican la fabricación de la conciencia como efecto de una prohibición internalizada, con la cual defienden la prohibición como no solo privativa, sino también productiva. La prohibición de la acción o de la expresión vuelve a la pulsión sobre sí misma, fabricando un ámbito interno, el cual es la condición de introspección y reflexividad. La pulsión se vuelve sobre sí misma, se convierte en una condición catalizadora de la formación del sujeto. Se trata de un anhelo primario en repliegue que aparece también esbozado en la visión de la conciencia desventurada de Hegel. Independientemente de que sean anhelos, deseos o pulsiones primarios, los que realicen esta vuelta sobre sí mismos. En todos los casos se produce un ámbito psíquico de autocensura, que con el paso del tiempo se consolida como conciencia. La conciencia es el medio por el cual el sujeto se convierte en objeto para sí mismo, reflexionando sobre sí, estableciéndose como reflexivo en el doble sentido de la palabra reflective, que reflexiona, o reflexive, que refleja. El yo no es simplemente alguien que piensa sobre sí mismo, sino que se define por esta capacidad para la relación reflexiva, reflective, consigo mismo, con la reflexividad. Para Nietzsche, la reflexividad es consecuencia de la conciencia, de la autoconciencia, es resultado de autocastigo. Por consiguiente, nadie se conoce a sí mismo a misma antes del repliegue del deseo. Uno a uno se convierte el objeto de reflexión para sí misma, misma. Con el fin de refrenar el deseo, uno a uno queda establecido como ser reflexivo, como se puede tomarse a sí mismo por el objeto en el proceso de producción de la propia otredad. La reflexividad se convierte en el medio por el cual el deseo se transmuta regularmente dentro del circuito de la autorreflexión. La vuelta del deseo sobre sus pasos que culmina en la reflexividad produce, sin embargo, otro deseo. El deseo por ese mismo circuito, por la reflexividad y, en última instancia, por el sometimiento. ¿Qué tal? Está muy interesante. Es Sí, más profundo lo que está hablando de Freud bueno, Nietzsche, Hegel y Freud, ¿no? sí. ¿De qué manera es refrenado, vuelto sobre sus pasos o incluso prohibido el deseo? La reflexión sobre el deseo absorbe a este en la reflexión. Veremos cómo funciona esto en Hegel, pero existe otro tipo de prohibición que queda fuera del círculo.
autorreflexión. Freud distingue entre represión y repudio, señalando que el deseo reprimido pudo vivir en algún momento ajeno a su prohibición, mientras que el deseo repudiado está rigurosamente excluido y constituye al sujeto a través de cierto tipo de pérdida preventiva. En la sombra de de Carl Jung, ¿no? Cuando habla de la sombra, de Shadow Self. Me acordé del Ah, video de Lil X Nas. también se puede analizar así. Sí. ¿O viste un análisis? No, yo lo saqué. Bueno, Ah, vi un análisis del hiperbóreo, del rubio, y también dije, pues sí, es cierto. sí, él analizó el video de Lil Nas y dijo, pero dijo que estaba bien, ¿no? Sí, porque dice la sociedad que te obliga a callarte, a reprimirte, a que tengas autoconciencia, que no seas imprudente, sé discreto, no vayas a destruir mi sistema de creencias y de valores y esas mamadas. Pero sí, o sea, lo que dice aquí, o bueno, lo que hemos leído hasta ahorita se me hace muy complejo porque ella habla de que otra vez la misma paradoja, ¿no? Pero ahora ya en el ámbito de la psique. O sea, que nuestro deseo en realidad no es autónomo, sino que ya está producido. Que Ya. nosotros creamos que es de nosotros, pero en realidad ya hay algo ahí detrás. Sí, pero se refiere también a eso, pues, de que, por ejemplo, porque mucha gente está en el closet para no sentirse excluida, para no sentirse baneada de la sociedad. Porque aceptas someterte. Si tu sometimiento es lo que permite tu existencia social, entonces te sometes a esa norma, aunque sea una norma que te subyuga. Pues sí, Pero prefieres eso a no tener ninguna existencia social. exacto. Porque pues ahí en ese caso, ¿a dónde te irías, no? Es lo que les pasa a muchos. Por eso yo también digo, ya ahorita creo que hay que ser comprensivos también con la gente que no puede situarse en una postura tan abierta, ¿no? Porque probablemente no pueden. Exactamente, yo me reflejo en eso, siempre digo yo, pero es que lo que yo estoy viviendo, a mí me duele leer todo esto porque es cierto, lo hago por conveniencia, por existencia, no porque yo realmente quiera, ¿Te duele, Dante? sí, me duele, porque se siente feo, ¿no? Cuando te Sí. excluyen o no te invalidan a cada rato, a mí lo hacen conmigo todo el tiempo, o sea, y a mí me da hasta cierto punto coraje de estos heteronormados de mierda, lo voy a decir, de estos LGTB de aquí de Tepic, me vale, que lo vean tan simple y tan fácil y no lo es. Porque si ellos no tuvieran esa aceptación dentro de esos círculos, no serían nada. ¿Y cómo tuvieron esa aceptación? ¿Por el dinero? Claro. Y otros porque de alguna manera también sus papás eran diferentes. Es que también depende de la actitud de las personas. No tanto también del dinero, sino de la actitud de la gente y ya, pues que así es. Pero hay otros que defienden este régimen de autoconciencia, como es en el caso de mi familia, que ellos no quieren separarse de esos, o sea, porque se les hace muy difícil porque se van a sentir relegados o rechazados de su familia o lo que sea. Es la razón por la que mucha gente probablemente no acepta a sus hijos de la diversidad, ¿no? Sí, Por así es. a lo que van a decir las otras personas. Así es. Y luego dicen, bueno, el argumento que me da, no es que nosotros no queríamos que se burlen de ti, no, no, no. Ellos se están defendiendo ellos. Entonces, Es lo que decías la vez pasada, ¿no? En realidad es la sensibilidad de ellos, no la tuya. así es. Pero es algo que ellos no pueden ver o no siquiera lo aceptarían, ¿no? En caso de que Mi mamá sí ya lo aceptó, es que no es por ti, es por mí. Ándale, digo, bueno, por lo menos fue valiente. Bueno, entonces sí lo hizo consciente. Sí, Sí, es muy fuerte, ¿no? Pero incluso hablando de cuestiones metafísicas, yo creo que esto también podría aplicarse. claro. Si vemos como toda esta idea de que de la gente creyente de que habla de un Dios, pues es lo mismo, o sea, se habla de someterse a ese Dios. De esa autoconciencia, del temor a Dios.
Sí. De hecho, podríamos verlo tal cual, ¿no? Aplicado. Acá lo estamos viendo en el marco social, pero veámoslo en el ámbito religioso metafísico. Te sometes a un Dios para no verte excluido de sus beneficios, ¿no? O deja de eso, como decía la doctora con el que yo era becario, para no hacerte responsable, porque a nadie nos gusta. Siempre le echas la culpa al Dios. Pero digamos, si estamos hablando de que es un régimen que creó este Dios, como podríamos hablar aquí, un régimen político que creó cualquier grupo hegemónico, pues entonces me someto. No lo voy a criticar, no voy a decir que es una basura. Sí, para no hacerme responsable, porque si yo me emancipo, entonces ¿quién me va a proteger? Exactamente. Ese es el problema, ¿no? Estando emancipados, solo cuentas contigo. Y si estamos hablando de que eso, estamos yendo en contra de una, digamos, en este ámbito de lo político, que está hablando Judith Butler, si tú te emancipas, de cierta manera, quedas fuera. O sea, de hecho, lo que ella dice es que ni siquiera es posible esa emancipación realmente porque, No, porque de donde somos seres interdependientes. exactamente. O sea, es lo que ha estado trabajando en todo este texto, ¿no? De que prácticamente lo que dice es que, o hasta donde vamos, lo que dice es que no es posible emanciparse. No, Porque de hecho, Byung-Chul Han lo dice, estaba leyendo ya la última parte del datismo, o sea, que somos datos, que estamos sometidos a nuestras emociones, somos seres interdependientes del sistema, no puedes hacer nada. Porque tendrías que deconstruir completamente tu subjetividad para realmente emanciparte. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya no podrías existir en la sociedad como está. No. Tendrías que hacer una revolución. O sea, volvemos a lo mismo de las políticas clásicas, que es lo que ellos dicen. De hecho, Wilhelm Reich, que es un autor que era era psiquiatra y también era filósofo, dijo eso y lo encarcelaron. Porque él dijo, los problemas psicológicos que tienen las personas son por el medio social en el que están. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar el medio social, no a las personas. Y lo encarcelaron. Pues sí, es lo que decías del régimen de la necropolítica. Hay un libro que quiero analizar, que ya lo bajé y lo quiero imprimir, es el capitalismo gore, cómo la violencia capitaliza. Sí, Y, desayuno. y habla de la necropolítica, y me acordé de ti de esos temas prohibidos, ¿no? La necropolítica. Es que es necropolítica porque ahora resulta, ahora resulta que el régimen que manda gente a matarse en el ejército está muy preocupada para que no nos vayamos a morir por un virus. O sea, es como de risa loca, ¿no? Y que tienen a la gente ahí en los hospitales, pues muriéndose prácticamente, no desde lo de ahorita, sino desde antes. Pues sí, y de hecho con los de ahorita, si sabes atacar la enfermedad, se ataca de una como una neumonía, como una asma crónica, pero no les dicen por qué para que se muera. No, pues porque la industria, sus jefes que les pagan la industria farmacéutica, pues les quitarían su trabajo. Pues es que es lo mismo, o sea, los médicos dependen de la industria farmacéutica, son sus empleados. Esa es la Pues verdad. sí, pero la cura está en la misma farmacéutica, o sea, por si no te dicen toma corticoides para el resfriado rápido antes de que se te desarrolle todo ya, con eso se te quita, como un resfriado Sí, común. de hecho, otra de las curas que salió es un medicamento que se llama ivermectina, que esa Ivermectina. Sí, sí lo escuché. la venden oficialmente creo que en las farmacias. Lo que pasa es que decían que en principio era un medicamento para los animales Ujú. y que después la estuvieron probando y funcionó. O sea, ese es un medicamento que ya está, forma parte de la industria, ¿no? Pero tampoco lo han ofrecido, o sea, no lo venden. O sea, no lo promocionan como la cura, obviamente. Porque entonces, ¿qué pasaría con el negocio de las vacunas? O sea, Porque es lo que están haciendo, un negocio. O sea, en realidad, claro. Y luego porque solamente es eso, porque estaba, bueno, yo veo canales de todo, pero sí es cierto que va a haber mucha alza de precios y todo eso, ya sea en tecnología o lo que sea. Pero eso es, o sea, van a desestabilizar un sistema y es lo que están haciendo, confundiendo a la gente.
Porque es cierto, a nosotros nos dicen que la vacuna es gratuita, pero ¿por qué es gratuita? Porque ya la pagaron con nuestros impuestos. El gobierno está tomando todo el dinero que tenía para quizás otros programas y está pagando con eso las vacunas. O peor, se están endeudando, creando más deuda pública con los bancos, que los bancos ya son dueños de los países, porque pues claro, si les debes 300 millones de, de Eso dólares. es muy poquito, ¿eh? Porque eso es Sí, sí, más, sí, por decir algo, ¿no? Que debe ser mucho más. Pues ya prácticamente quiénes son los dueños de los países, los bancos. claro. ¿Y quiénes son los dueños de los bancos? Otra gente que ni conocemos. Y ellos son los Ah, verdaderos sí. dueños. Hombre. Porque en Inglaterra el banco es autónomo. En Inglaterra el banco no, el banco principal no está sometido al poder del Estado. Fíjate qué privilegio. Es la única entidad que tiene ese privilegio. Nadie, ni los empresarios más, ¿qué es lo que se quejan los libertarios, no? Porque el Estado les cobra les quita su dinero con los impuestos, porque estamos sometidos todos, menos ese banco central. Así es. Por eso, atacaron a Siria y a esos países, porque ellos no se querían adherir a ese sistema. Ellos eran independientes y por eso es que tenían dinero. Por eso los atacaron. Sí, querían hacer su moneda propia, ¿no? Algo así también leí. O no sé Sí, si o ya. sea, su economía propia, pues sí, por eso es que sí se ve bien diferente, ¿no? Como era Siria, como así nosotros acá, y después cómo se convirtió en polvo. ¿Por qué? Porque no les convenía. Porque ahí había una vena petrolera grande, entonces pues ellos querían eso y los de Siria decían que no. ¿Por qué? Y pues bueno, sí, pues sí, para mí es mucho eso, o sea, ¿por qué no promocionan que hay otra cura para las enfermedades? Incluso no solo la de ahorita, porque estas curas alternativas dicen que curan hasta cáncer, VIH, o sea, muchas otras enfermedades que supuestamente son incurables. Pues sí, pero pues hay que seguir ordeñando la vaca. La vaca de los pobres, porque somos los que a fin de cuentas no, nos exprimen. Pues sí. Porque pues para un rico que es pagar una terapia de lo que sea, pues nada. No, y que sí lo usan, pues Andrés Manuel, todos esos usan el dióxido de clorito. Es lo que decía Andreas Kalker, que le preguntaron qué es lo que más te molesta, que si le molestaba que le dijeran que era pseudocientífico y dijo no, lo que me molesta es que lo estén usando gente, presidentes y luego salgan a decir que no sirve. Dijo que eso era lo que le molestaba. El Vladimir Putin y todos esos güeyes. Yo creo que AMLO lo usaba porque estaba tan tranquilo haciendo giras. ¿Te acuerdas que al principio cómo lo criticaban? De que No porque usaba la mascarilla y todo eso. no usaba nada, él bien a gusto por el país haciendo viajes. Sí. Y de hecho nunca lo ha usado, ¿Qué? la Ah, mascarilla. no, no, ¿verdad? Siempre dijo que él no. Qué raro que nunca tuvo miedo. Qué raro, pues está como los de España decían que estaba el ejército de Estados Unidos ahí, muy salsa, sin mascarilla ni nada, y en plena pandemia, con la primera ola. ¿Por qué? O lo Pues mismo. de ahí hecho en una película, bueno, se trata de extraterrestres y eso, pero estaba el ejército y como que los vacunaban contra todas las enfermedades en una sola vacuna, así pum, porque no sabían a lo que se iban a enfrentar, pero pues ya estaba. Ah, ellos ya tenían una vacuna, Ujú, por eso no les preocupó. así es. No, pues bueno. Ahora sí, son como otra clase, ¿no? Nosotros acá en la ciudad, Ándale, pues es lo que dice Slajo Zizek, o sea, nosotros acá vamos a sí, tener que aprender a vivir con el virus y ellos bien felices. nosotros somos el rebaño. A huevo que hay que sacrificar. Pues ahora sí que la gente que no se quiere dar cuenta, pues es por... Mm. Es lo que estábamos hablando ahorita, por el sometimiento. O sea, la gente no está tan pendeja, saben, pero ¿qué haces? Es lo que decíamos. No podemos desapartarnos del todo de este sistema porque dejamos de existir. Exactamente.
Es lo que yo también he pensado, de verdad la gente no se da cuenta Claro que que, se dan cuenta que es una puta dictadura, que esto, que nos están quitando garantías individuales, o sea, todo eso, sí se dan cuenta, pero ¿qué haces? porque realmente era lo que analizaba yo con una persona la vez pasada. ¿Te fijas que antes de la pandemia el movimiento feminista y algunos otros estaban con mucha fuerza? Sí, 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 de hecho, Realmente parecía que iba a estallar una nueva revolución. sí. Y esto del virus vino a meter a toda la gente en su casa, ya nadie se podía movilizar. No, ni reunir, ni hacer protestas, ni nada, pero en Inglaterra, me parece que en los países europeos ya están saliendo porque quieren ponerlo el pasaporte de salud y la gente anda bien enojada. Pues a ver en qué va a terminar todo. Pero sí, aquí lo dice Judith Butler, ¿no? O sea, si quieres tener existencia social, te tienes que someter de cierta manera a ese sistema, porque de lo contrario, pues por lo que entiendo, lo que ella dice es que ni siquiera es posible, ¿no? O sea, ya no está planteando una emancipación, por lo menos en este texto. No, es lo que te está diciendo, date cuenta, amiga, cómo está la amiga, cómo está la situación. Y que puedes hacer algo, porque la unión hace la fuerza. Si mucha gente, es lo que dice la de la Sí. necropolítica a la empatía radical, o sea, sin jerarquías ni eso, si toda la gente se uniera y estuviera consciente de lo que realmente está pasando, haríamos un cambio, pero no, les vale madre. No, pues no, no hay ninguna unión. Porque, pues, claro, porque hay gente a la que todavía tiene su sueldo seguro, ¿no? Así es lo que le decía a la prima esta que es rica, mi otra prima, es que lo que están haciendo es que tú todavía tienes tu sueldo, pero lo que están haciendo están tronando, hasta los empresarios van a valer madre, todos. O sea, porque hay de empresarios a Y de efecto van empresarios. a, van a ser van a ser empleados de los más grandes, ¿no? De Amazon, Sí, sí, o sea, los empresarios más pequeños van a valer madre. que ya pasó, o sea, en muchas ciudades cerraron muchos negocios. Así es. Pues está como el fenómeno de los Oxxos. Bueno, en Guadalajara desde hace muchos años tienen Oxxos, pero cuando vino que te pique el Oxxo, muchas tiendas de abarrotes valieron madre, así. Yo lo vi. También las Aurrera Express y todo eso, o sea, Sí, son las grandes empresas de los grandes capitalistas que se comen a los pequeños. a los pequeños. Pues sí. Y realmente el capitalismo no existe, es un puto monopolio. Sí, porque el discurso del libre mercado es que cualquiera puede llegar a competir. No es cierto. Bueno, pues ya ahorita con el gobierno que acaba de salir de aquí, de donde yo vivo, pues no dejaban que las empresas llegaran aquí, a menos que les dieran tajada. Ay, obvio. No, pero incluso si tú quieres ser un empresario, poner tu empresa, ¿cómo le haces? O sea, Tienes que tener contactos. Como dicen en un libro de publicidad, no es a quien conoce, es quien te conoce a ti. no, y como, o sea, no digamos empresario autónomo, ¿no? De vivir de mi negocito, no. Empresario nivel estos, ¿no? Nivel Oxxo, nivel O sea, Amazon. que tienen una alternativa que pueden ofrecer y pueden llegar a ser igual de grandes que ellos. Pero cuando llegan a competirles, ¿qué les pasa? Los compran, Los compran, pues está como, quiebran. yo me acuerdo que en YouTube podías subir lo que sea, ahora ya no. Te censuran mucho. Por eso alternativas como el Twitch y todos esos, pero los van a terminar comprando. De hecho, Paul Preciado lo dice en Testoyonki. Lo dijo cuando lo escribió, dijo que la internet iba a ser, aunque Privada. sí, que aunque era un espacio aparentemente libre, iba a llegar un momento en el que también iba a ser vallada y cooptada completamente. ¿Qué es lo que está pasando? Y porque la gente no hace caso, o sea, ¿por qué no usamos software libre, por ejemplo? Como en tu caso, como el mío, ¿por qué no tenemos computadoras chingonas que pueden el software privativo o el hegemónico? ¿Por qué no usamos software libre? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no está acostumbrada a hacerlo. Imagínate cuánto dinero no se pierde si toda una masa dijera no más software privativo. O simplemente esto, ¿no? El ejemplo que a la gente le gusta, Coca. Que todos dejaran de tomar Coca. Ándale. Ah, yo soy Todos en pecado. México, por decir.
Como cuando hubo esto de que no sé si viste a mí me dio mucha risa. ¿Cuándo fue? Ah, cuando lo del muro de Donald Trump, ¿no? Que fue un momento en el que la gente en México empezó a tener conciencia política y económica de lo que implicaban los productos. Y no sé si te acuerdas, porque a mí me tocó ver que publicaban muchos posts en Facebook sobre eso y decían, nada de consumir productos estadounidenses, y a mí me dio risa. Pues la coca, Pues ahí por tan, todo, porque tan dije, a ay, gusto que no sí. se toma esa mendiga agua negra mala, veneno. No, 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 fue lo que dije, ¿de verdad? Y fue lo primero que pensé, van a dejar de tomar refrescos. O sea, porque mucha gente ahí empezó a escribir publicaciones de eso, diciendo eso. Pues Ningún... está como los sí, alemanes, que tienen algo parecido a la coca, pero es mejor que la Coca-Cola, pues. Pero es que ellos ellos la tienen su prohíben. propia coca alemana. Sí, su propia coca alemana, es como si la propia coca, pues la Bicola, Red Cola, todas esas, o sea, la Bicola estaba subiendo, pero ¿qué pasa? A Coca-Cola hegemónica no le gustó. Claro. Entonces, Entonces, pero a eso iba, ¿no? O sea, incluso aunque existe Bicola, la gente no compra Bicola, compran Coca-Cola. Coca-Cola. O Sí, sea, sí, o sea, me refiero a que yo cuando vi ese movimiento se me hizo muy interesante sociológicamente porque la gente misma no se daba cuenta hasta dónde llegaba el colonialismo estadounidense en México. O sea, y ah, todavía lo siguen en los modos, sí, en las claro, formas, no, si nunca se fue. hasta cómo definir la sexualidad. De hecho, estaba viendo como una mujer mexicana que se fue a Estados Unidos y me gustó mucho una frase, es media grosera, como dicen, el desvergue puritano. Dice, aquí los gringos son bien raros, muy puritanos, muy santurrones, pero quieren hacer desmadres. Pues aquí en México es igual. Sí, Pero como por decir, gente que daba estos ejemplos, ¿no? De que vamos a dejar de consumir productos estadounidenses. Claro, no van a ir al cine. Otro ejemplo. no van a ir al cine, no van a comer sabritas porque las sabritas es de producto estadounidense, nada más que aquí lo mexicanizaron. Exactamente. O sea, y eso era prepandemia, ¿no? Porque eso fue, o sea, fue cuando Trump dijo que iba a poner el muro y entonces la gente se empezó a concientizar de lo que implicaba. Y empezaban a decir eso, y yo me quedaba, es que de verdad no saben hasta, o sea, obviamente ese movimiento no llegó a nada, no llegó ni siquiera, bueno, no llegó ni siquiera a movimiento, era como un inicio de Es movimiento. lo que decía Byung-Chul Han, es que en las redes sociales puedes decir muchas cosas, pero realmente concretar una ideología y defenderla ya no es posible. Porque, en primera por eso, porque no tenía ni conciencia de hasta dónde llegaba la invasión cultural estadounidense. O sea, vas a dejar de tomar coca, vas a dejar de ir al cine. ¿Qué otra cosa? Vas a dejar de oír música estadounidense. Simplemente con el cine y la coca Dejar de ya, consumir YouTube, Google, Silicon Valley, deja de consumir eso y que tu propio país haga un internet libre. ¿Cuándo chingados? Nunca. como en China hicieron su propio Facebook y su propio Google para que no entrara Mark Zuckerberg y todos estos. En China hicieron eso. Pero, pues claro, aquí eso no pasa, o sea, y la gente ni siquiera se plantea eso, o sea, ese es mi punto, ¿no? Porque tú ya lo viste, o sea, porque nosotros podemos fabricar nuestras propias empresas, aquí nadie se plantea eso. De hecho, No, no, yo es lo que he pensado, México es un país de obreros, literalmente. O pues sea, sí. a excepción de quien Carlos Slim o tres ricos, Pero es lo que te digo, que ni siquiera son mexicanos mexicanos, descienden de otros países, de otros lugares más chingones, de gente ya con dinero de otros países. seguramente, ¿no? O sea, eso es la colonia implantada que se disfraza de... Ujú, de nacionalismo, pero es lo que estaban diciendo hace mucho, que en realidad los que gobiernan este país son descendientes de Agustín de Iturbide. que era español. Ujú. Y pues, o sea, simplemente con esos ejemplos, ¿no? Ya es como, bueno, y obviamente la gente no, pues no llegó a más con ese tipo de movimiento, pero se me hizo muy interesante porque yo pensaba eso, bueno, es que de verdad no saben hasta qué punto eh, es algo que ya es parte de la cultura, o sea, te vas a emancipar de eso, ¿cómo? Solamente, como dices, haciendo una réplica de eso, una coca mexicana, un todo mexicano, cine mexicano, pero el cine mexicano no lo ven.
Pues es que el cine mexicano, las películas buenas, se van a otros países, porque aquí nos brindan pura mendiga basura de comedia chapa, la verdad. Así. Y además que es una cultura, ¿no? O sea, la gente, aunque haya cine mexicano, bueno, no van a dejar de ver a sus superhéroes, pues las películas estadounidenses que ya son una invasión cultural asimilada. O Pues sea, sí. sí, Y deja de eso, o sea, copiar, es lo que te digo, las comedias, estas chapas mexicanas que son una copia media extraña del disque de la cultura mexicana, que nada más decir sí, chingado, vergas y todo eso, y medio gringo, o sea, y nada, tiene que ver una cosa con la otra. sí, sí, sí. Sí, entonces, pues eso, ver hasta qué punto realmente podemos emanciparnos. Y fíjate que sí, este texto es muy, como bien dijiste, es muy propicio para este momento de ver qué tanto se puede realmente uno salir de esos discursos oficiales, ¿no? Tanto de la industria farmacéutica como de otros, pero sí, tiene mucho que ver. Porque claro, mucha gente no lo cuestiona, no cuestiona nada porque no quiere perder su existencia social y su trabajo, ¿no? O sea, cosas tan simples. Sí, es como quien dice, pues como la universidad que tiene problemas, y están diciendo, nadie se atreve a hacer una huelga de verdad, porque muchos perdieron sus trabajos. Ah, sí. Aquí también en Jalisco hay disque huelga. Disque huelga en la universidad, pero pues, y ponen su letrero. Trabajamos bajo protesta y esa es la huelga. Que ponen un letrero, pero siguen yendo a trabajar, claro, porque pues no van a dejar de recibir su sueldo, ¿no? Pues sí, Pues sino sí, de que vivimos. Ay, no. Ahí estuvo muy bien. sí, la verdad. ¿En qué Vamos página nos a- quedamos? En la 34, pero es que sí hay que terminar el capítulo, bueno, ya para otra ocasión, hasta dónde llegamos, porque este texto, la verdad es que ya sí lo quisiera acabar, porque sí, sí me atraviesa, la neta, sí, sí me duele, a mí sí me duele, porque es yo- cierto, sí, hay que seguirlo. Es que la verdad está muy... Sí, a mí también me duele. porque es algo muy profundo que dices, Sí. porque todos se quedan con género en disputa, digo, no, es que esa es una parte, pero la otra, esta sí cala. Género en disputa es igual de profundo y de hecho, ¿sabes que nadie lo entiende? Como dijo una filósofa, no, o sea, no la están leyendo o no la están entendiendo porque ahí mismo lo dice. La mujer es un producto del dispositivo patriarcal, no puedes defender a la mujer. Es lo que no entienden los feminismos esencialistas. No, porque es un producto del patriarcado. Es como un meme que, no sé, fue un meme, fue una noticia, ¿no? Que de un papá que tiene tres hijos y que la mamá se fue. Digo, a ver, yo no lo voy a felicitar porque en primer lugar hay mujeres que lo han hecho toda la vida así y no tienen nada de extraordinario. O sea, felicidades, vato. O sea, ¿qué eso qué? Pero son cosas demasiado profundas, o sea, en realidad las mujeres defienden su existencia social por lo mismo, o sea, lo que está diciendo aquí Judith Butler, porque pues necesitas Existir. habilidad Pero si social. realmente se fueran a emancipar de todo a todo, sin patriarcado, sin querer ser igual a nadie, Tendríamos que salir de hombre y mujer, para eso. esos constructos que nos han implantado. Porque una vez le dije a un güey que estudiaba diseño de modas o algo así, que es gay hegemónico, digo, es que la moda define los cánones sociales. Y dijo, sí es cierto. Es que es cierto. Pues claro, porque te ponen ropa para hombre o ropa para mujer, ya desde ahí. No es como, una tela para que no tengas frío o calor. Incluso los tipos de tela. En la moda hay tipos de tela que son para hombres y para mujeres. Bueno, No, para mujeres, simplemente los pantalones, o sea, las bolsas, las mejores bolsas son pantalones para hombre, donde puedes meter todo sin tener que utilizar otro accesorio aparte. Pero la bolsa para los pantalones de mujeres también cortitos. Y hay porque una protesta, o vas sea, a llevar una bolsa. como una mujer no puede tener pantalones con bolsas grandes. No, porque tienes que llevar una bolsa aparte cargándola, Ujú. comprar otro producto. Sí, Ahí debe haber una estrategia, claramente. claro. Estrategia de mercado. Pero sí, o sea,
En la moda hay muchas transgresiones y sí me gusta, pero obviamente volvemos a lo mismo, son para la gente que tiene dinero. Claro, es lo que yo he venido pensando. Como esto de la sexualidad, de las modas transgresoras, es para cierta élite, nada más, no para el vulgo obrero trabajador. Yo sé que me escucho muy marxista, pero es cierto. No debería ser así, o sea, nosotros debemos de pelear porque no sea así, pero actualmente es así porque si tú vas a tu trabajo te exigen llevar una imagen, te exigen entrar en la heteronorma Sí, y no debería ser así. de hecho. Pero claro, volvemos a lo mismo. Necesito trabajar y tener una existencia social, pues tengo que acatar las reglas del trabajo. Y aunque seas libre financieramente, aunque seas la chingada, necesitas de la gente. Por eso este tipo de grupos, de hecho, Paul Preciado hacia eso, o sea, por eso convocar grupos y establecer formas de vida diferentes hasta donde se pueda, ¿no? Y parte de eso, pues, es compartir este tipo de saberes, o sea, que la gente entienda que no es tan simple. No es tan simple decir, ay, es que como esto dicen que la de la inclusión se volvió una moda. No es que se volvió una moda, es que está mal comprendida. No lo entienden. Ah, no, sí, 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 sí. O sea, es que es de inclusión forzada. No, la inclusión mal representada y mal hecha, que es diferente. Una inclusión a medias, sea nomás para que se caigan en el hocico. Y hasta esa les duele, ¿no? Porque es de la que se quejan. Pues sí, de la que no entienden. O sea, si entendieran que en realidad la propuesta es crear un tipo de sociedad completamente diferente, pues no, ya sería como el acabo. Bueno, pues en realidad no lo entienden, eso es lo que decías. No, de hecho hice un programa, lo hice ayer, lo grabé ayer, pues dije, ya me salió mal, pero pues me salió del cocoro, de decir, bueno, ¿cómo puedes acaparar el lenguaje neutro con con la porno, la inspiración porno? No tiene nada que ver, porque estás cosificando a las dos partes, a las personas con discapacidad y a las personas no binarias. O esta gente que sale a decir, tienen que incluir, si es lenguaje inclusivo, tendrían que incluir lenguaje de señas, que tiene que ver. Que tiene que ver que eso, o lenguaje en braille, ¿quién ha tomado en cuenta esa parte de la población? Nadie, eso es lo que digo, les vale madre, No, y además, son cosas diferentes, o sea, no porque no pudieran integrarse. son cosas distintas. Hablando del género, no está hablando de capacidades, diferentes en cuanto a otros aspectos, que sí se pueden incluir, o sea, no tienen por qué estar peleados, pero son temas diferentes. Y es lo que, Ujú. bueno, Y así es. Bueno, pues así quedó bien, ¿no? Porque si no vamos a saturar mucho a la poca audiencia que nos ve. ay, me vale, ya. Muchos lo ven, pero no lo quieren admitir. De hecho, no lo admiten. Es muy duro. Lleva años. No es meses, no son semanas, son años. Pero bueno, ya veremos qué sigue. Sí, Gracias, Dante, estuvo muy, gracias. Estuvo muy chido. ya sé, nos vemos la Nos, próxima. nos vemos.